Miren cómo el embajador o el ex embajador de Nicaragua ante Naciones Unidas, perdón, ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, desmonta el aparataje argumental de que todo lo que sucede en Cuba es culpa del bloqueo. Miren para acá. La bienvenida a Arturo Macfield Yesca, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, exiliado y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Arturo, gracias por estar con nosotros esta noche en Conclusiones. Venimos hablando de los apagones en Cuba y vemos que el descontento, sobre todo en la isla, parece ir más allá de esta mera contingencia que está trayendo graves problemas, pero parece que hay mucho más detrás. ¿Qué es lo que subyace detrás de este corte de energía en la isla? Bueno, hay que recordar que son 65 años de la madre de todas las dictaduras, y le llamamos la madre de las dictaduras porque sin Cuba no existiera la dictadura de Venezuela, sin Cuba no existiera la dictadura de Nicaragua, sin Cuba no existieran las potenciales dictaduras en Honduras y en países como Bolivia. Estamos hablando de que ante una crisis seria, profunda del sistema energético, el régimen, en lugar de ponerse al frente y buscar soluciones, lo único que hace es culpar al bloqueo. Hay que recordar que el bloqueo no confiscó las plantas térmicas que existían en Cuba. Hay que recordar que el bloqueo no generó la fuga de cerebros, de ingenieros y de personas preparadas a otros países. Hay que recordar que el bloqueo no mató la inversión extranjera. Hay que recordar que el bloqueo no es el que permite una doble vida en Cuba, creando hoteles de lujos con todas las hermosuras del primer mundo, mientras la gente afuera se le están cayendo las casas a pedazos en muchos barrios de La Habana. Entonces, el problema en sí no es el bloqueo, como dice la dictadura. Recordemos que lo que actualmente existe son una serie de restricciones sobre aspectos muy puntuales del comercio. Actualmente Cuba recibe comercio de qué países, de Canadá, de México, de China, de Brasil, y una lista interminable, Países Bajos, etcétera. Entonces España también está en la lista. Entonces el bloqueo como tal no existe, lo que existe es una mala gestión del gobierno, y que en lugar de escuchar a la población, lo que hizo Díaz-Canel fue quitarse la guayabera celeste y salir con un traje de militar a decir: el que proteste le damos palo y plomo. Arturo, usted habla de falso bloqueo y menciona las inversiones, y es verdad que muchos especialistas en el tema de energía dicen justamente que el problema es cómo se está manejando el tema de la energía, que dependen de la llegada de combustibles fósiles, del petróleo que ha mermado de países como Venezuela, México, de Rusia. Ahora, lo que usted llama falso bloqueo, ¿no cree que también contribuye a la situación de la isla general, en la situación de la economía? ¿Estados Unidos no tiene nada que ver con sus políticas en contra de la isla, en que la isla esté pasando este mal momento? El principal pollo que se consume en La Habana, los productos avícolas, 280 millones de dólares. Esto está demoledor, ¿eh? El tipo se afiló los colmillos y dijo: vamos a desmontar todas estas metatrancazas y todas estas narrativas perdonavidas que algunos van impulsando por ahí. Provienen de pollo congelado de Estados Unidos. El turismo, más de 2.000 millones de remesas, provienen de Estados Unidos. Entonces, cuando hablan de bloqueo, es una excusa fácil ante la incompetencia de un régimen que, como les digo, el bloqueo no hace que una persona que quiere pescar le digan: no pesques, te voy a poner una multa. El bloqueo no hace que alguien que quiere producir la tierra le digan: no podés producir la tierra, vas a producir esto en este lugar por este tiempo y hasta que yo quiera. El bloqueo no hace que una persona que quiere tener un pequeño negocio le digan: no puedes tener negocio si no tenés autorización del partido. ¡Bravo! Pero ¿quién es este hombre? Que este hombre... tenemos que levantarle un pedestal a este señor, porque evidentemente esto lo necesitamos. Necesitamos que no solamente cubanos que han sufrido como cubanos, naciditos como cubanos, sino personas con toda la sensatez de este mundo político que estén bien claros, que conozcan la situación. Porque la realidad del caso es que culpar al bloqueo, culpar al embargo, del bloqueo interno del que hemos estado hablando durante décadas y que sabemos perfectamente el daño que hace dentro de ese país, es sencillamente ignorancia o es oportunismo. Y en tiempos en que The People's Forum pagan una columna en el New York Times para que salga la cartita pedigüeña de decirle a Biden: usted tiene 3 meses para revertir la política de Trump hacia Cuba, de eso vamos a hablar a continuación,
Esto hay que contrarrestarlo de esta forma, ¿eh? Porque es extremadamente manipulador seguir culpando a Estados Unidos por las medidas con las que tú reprimes a tu propio pueblo y a tu propia sociedad. El bloqueo no hace que haya más de 1.100 presos políticos. Correcto. Y que con un nuevo código penal se restablezca nuevamente la pena de muerte. Entonces, ¿de qué bloqueo estamos hablando? Cuando ellos tomaron todas las plantas térmicas, las mal administraron, las destruyeron y ahora estamos en una crisis de 65 años. Y algo muy importante, países como China, Rusia, que son potencias mundiales, con toda la ayuda que le han dado a Cuba, no han podido sacarlo de la miseria, porque el problema no es si tienen comercio o ayuda internacional. La tecnología china bien los pudiera sacar de la crisis. La tecnología rusa también podría. El subsidio que por años le dio Hugo Chávez a la isla no pudo, y que ahora México le está dando de una u otra manera, no han podido sacar a este país de la miseria, porque no es un problema de tener recursos, de tener bloqueo o no tener bloqueo. Es incapacidad, es mala gestión, y sobre todo cuando vemos estas crisis, lo único que sale a la luz es un problema serio en el que no se resuelve la crisis, sino que se le da a la gente palo y plomo solamente por exigir un derecho. Y un ejemplo importante, vemos crisis energéticas en países como Ecuador, hemos visto recientemente, Puerto Rico todavía está batallando con algunos problemas de un sistema eléctrico difícil, pero aún así salen adelante. ¿Por qué salen adelante? Porque hay inversión privada, porque hay... Coño, pero es que me parece que reconozco mis propias palabras, porque es que en este programa la razón por la que yo le he estado dando tanta cobertura a la crisis energética en Ecuador es precisamente fundamentando esto que le está diciendo. Es decir, usted se va a dar cuenta cómo esto va a durar, va a tardar, no es un problema sencillo, pero se va a resolver. Usted va a ver que en los países normales los problemas no son para siempre, pues, entre otras cosas porque el pueblo no tiene paciencia para siempre. Es exactamente el fundamento que yo le pongo aquí todos los días. Hay un gobierno que abre las manos al inversionista extranjero en lugar de confiscarlo, en lugar de espiarlo, en lugar de desbaratar la inversión extranjera. Entonces, el gobierno no puede hacerlo todo. Y esa es la raíz del problema, que ellos controlan todo, gestionan todo y lo gestionan bastante mal. Quería preguntarle también por el presidente Miguel Díaz-Canel, que lo hemos visto ahora que ha dejado su guayabera, lo marcábamos al principio antes de comenzar. Quienes me están preguntando dónde pueden ver esa entrevista, ¿pero qué es esto que están viendo? ¿Un boceto? Esta es la entrevista. No es más que eso, la estoy poniendo completa. Para hablar con usted, y usted también lo ha marcado en una columna que ha publicado en distintos medios, y ahora se ha vuelto a poner el traje militar verde oliva. ¿Por qué cree que es eso? ¿Por qué, para pedirle a la gente que se quede calma, deja su vestuario habitual y se pone el uniforme militar? Hay un efecto psicológico. Si bien es cierto, Cuba es un fracaso económico, en la parte represiva y en la parte propagandística han tenido éxito. Y por eso el mensaje es muy fuerte, y sobre todo en la gente que vive en la isla por tantos años ya saben que cuando el jefe de Estado se pone ese traje militar, no va a tratar de resolver problemas, sino a reprimir a la población. Es un efecto muy fuerte, sobre todo porque cuando comenzó los apagones totales, la desconexión total, él estuvo con su guayabera celeste, que es un color, para los que manejan esto en comunicación, un color de paz, de apaciguamiento, el color blanco también. Sin embargo, el tercer día, cuando la gente estaba hastiada de que su comida se dañara, de que el agua no llegara, porque está interconectado el agua con la electricidad, cuando la gente salió a gritar a la calle y a sonar cacerolas, él inmediatamente, junto con su vicepresidente, se puso el traje militar y en cadena de radio y televisión, en las áreas donde todavía se escuchaba algo de eso, salió a decir: aquí no vamos a tolerar que la gente quiera defender sus derechos. Mensajes subliminales, en efecto. Yo no voy a resolver un carajo vestido de verde, sobre todo porque estoy en La Habana, el huracán está pasando por el extremo oriental y no voy a hacer un carajo, no voy a ir a nada. ¿Para qué me he visto de militar? Porque de lo que yo quiero hablar aquí es de que no le vamos a permitir a la gente manifestarse ni protestar. Esa era la verdadera intención. A vivir con los servicios básicos. En ese momento desapareció el presunto presidente y retornó la dictadura pura y dura. Es un mensaje muy duro para el pueblo cubano, que merece toda nuestra solidaridad.
y que ahorita no solamente tiene los efectos de huracanes, los efectos de la crisis energética, sino que también tiene el principal efecto, que es una dictadura de 65 años. Arturo Macfield Yesca, gracias por haber estado con nosotros. Era el ex embajador de Nicaragua ante la OEA y también exiliado y ex miembro del Cuerpo de Paz de Noruega que ha estado con nosotros aquí en Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. No, gracias enormes. Les voy a poner aquí su nombre. Aparece ahora, le ponen en crédito. Déjame ver. Aquí está. Arturo Macfield Yescas. Mírenlo debajo del titular que dice La Isla en Penumbras. Esta entrevista la emitió CNN en español ayer. Arturo Macfield Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la OEA y, como ustedes se podrán imaginar y como es más que evidente, un enemigo jurado de Daniel Ortega, de la dictadura cubana, de Nicolás Maduro y como toda persona sensata e inteligente, porque además no hay una coma que ponerle a sus argumentos. Me voy a tomar el trabajo de buscarlo, voy a tratar de establecer alguna forma de conexión con él porque me encantaría invitarlo a este programa, ¿no? Con todo el respeto y el agradecimiento por ver a alguien que no es un connacional nuestro tan claro, ¿verdad? Tan preclaro, tan extremadamente agudo en sus valoraciones, porque además puntual y demoledor. Esos son argumentos que son irrefutables, irrebatibles. ¿Cómo vas a contrarrestar eso? ¿Con qué vas a contrarrestar que el tipo te diga directamente las malas decisiones que ha tomado ese gobierno internamente no dependen en lo absoluto? La represión no depende en lo absoluto. El amordazar, fíjense que el momento en el que habla, en el que hace la comparación de cómo manejan otros países, cómo está manejando Ecuador, tratando de atraer inversión extranjera, favoreciendo, dando incentivos para que se invierta ahora mismo, para que le ayude. Señores, el capital está en el sector privado del mundo entero. El capital, yo les he contado aquí esa anécdota, ustedes se la tienen que saber de memoria, porque les he dicho que, y voy a dejar incluso de citar a quienes en particular, pero he conversado en el pasado con millonarios. Los he entrevistado, gente que te ha dicho, nosotros tenemos plata para reconstruir Cuba en 2 días. El sector incluso cubano-americano empresarial, no me estoy refiriendo a recién llegados, me refiero a gente que lleva aquí décadas, gente que son propietarios de medios, la mitad de los condominios de Miami, en algunos casos son dueños. Estoy hablando, sí, por supuesto, los Pérez, los Jorge Pérez, y estoy hablando de los Fanjul, y estoy hablando de millonarios que estarían encantados de invertir, pero invertir de verdad. Invertir de verdad significa yo voy a poner dinero, pero yo tengo que tener garantías legales de que tú no vas a aparecerte un buen día y vas a decir, esto es mío. En lugar de eso, ¿qué hacen estos hijos de la gran puta con la gente que ha invertido allí? Espiarlos, como bien él dice, espiarlos, llenarle los lugares, las habitaciones de micrófonos para tener después argumentos en tu contra, para hacer tu, ¿sabes? Para que cooperes conmigo, pero bajo coacción. Entonces, sencillamente terminas ahuyentando con las prácticas matonescas de delincuentes, ahuyentando la inversión extranjera.